lo que se está haciendo con los internos de medicina, que son aquellos estudiantes, el ministro Mañalich decía que son doctores, sin título básicamente, que hay versiones que dicen que los de la Católica se fueron a paro, que no quieren participar porque no tienen las garantías y no quieren combatir la enfermedad porque ellos también se ven expuestos al coronavirus y no tienen ni los resguardos ni los implementos para poder enfrentarse a esta pandemia. Pero el ministro Mañalich dijo que habló de cierta forma con el rector y que habría una confusión y que todos deben hacerse parte de esta enfermedad. O sea, si un doctor le tiene miedo a la enfermedad, ¿qué le queda a un bombero? Imagínate un bombero que le tenga miedo al fuego. Claro, es como exactamente, es como el paralelo. Pero también hay otros que dicen que se están guardando, justamente replegando en esta primera fase del virus, los internos para cuando los doctores que hoy están en los hospitales comiencen a contagiarse y se contagia uno, tengan que irse a la cuarentena, todos prácticamente de un sector, bueno, en ese periodo van a entrar los internos. Exactamente. Que es lo que dice el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la clínica Indisa. Exacto. Que él publicó, incluso hace un video que dice, en el sentido de que para enfrentar la emergencia que se nos viene, se ha decidido replegar en esta primera fase del coronavirus a los internos para cuando sean necesarios, allí, irse a la primera línea. Lo posteo del día de ayer. Hoy le pedimos a nuestros residentes jóvenes replegarse un poquito a segunda línea. Los staff partiremos al frente. Si uno llegara a contagiar, ojalá no, esta lucha contra el COVID-19 seguirá en buenas manos, las vuestras. O sea, no se trata de cobardía, no se trata de que no se atrevan, se trata de una estrategia para que justamente nunca falte la atención médica, doctor, ¿no? Sí, a mí me parece importante primero como clarificar, un interno en medicina es alguien que estudió 5 años, es licenciado en medicina y está en la fase en que hace su internado, que son 2 años en los cuales se entrena de forma práctica supervisadamente, ¿sí? Yo concuerdo con el mensaje de que aquí tenemos que estar todos disponibles, o sea, no es posible que médicos, personal de salud en general se reste. Ahora, estas decisiones con respecto a quién va a atender primero, quién va a atender después, es muy relevante que sean coordinadas, ¿sí? Esa no es una decisión que debamos tomar, digamos, individualmente cada uno, no soy yo el que digo, o el grupo interno el que diga, bueno, yo me guardo para cuando hayan otro enfermo. Eso requiere una planificación. Y yo espero que la autoridad sanitaria y las mismas instituciones estén teniendo un plan, porque efectivamente lo que pasa es que entre un 20 y un 30% del personal de salud se enferma con coronavirus. Eso es lo que sabemos de la experiencia de otros países. Y esas personas tienen que estar al menos 2 semanas fuera, requiriendo entonces que existan oleadas que vayan alternándose para poder tratar la enfermedad. Entonces yo espero que esto se resuelva adecuadamente al interior de la Universidad Católica. Me parece sí relevante dar ciertas garantías, porque lo que sucede con los internos es que no tienen una relación contractual con sus instituciones, ¿sí? Son estudiantes, ¿sí? Claro, están en séptimo año. Sexto y séptimo año. Entonces, ellos no tienen un contrato y no tienen algunos derechos a ciertas protecciones de salud, de exposición, que eso yo estoy muy de acuerdo que hay que garantizarlo, hay que darle una señal muy clara, efectivamente, que si es que ellos van a ser parte de la respuesta sanitaria, deben tener todas las garantías para estar protegidas como todo el personal de salud. Sin duda, Paola. Sí, no, también eso es bien importante, la protección de los estudiantes efectivamente es distinta, existe, sí, a propósito de la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales que asocia la prestación también para los estudiantes incluso de los establecimientos educacionales, colegios y también incluye a las universidades, pero evidentemente corresponde en este caso que tengan ellos los servicios básicos necesarios para poder realizar esta labor. Ahora, a mí me gustaría destacar que efectivamente la ONEMI ha declarado esta alerta roja, es lo que se anunciaba, es lo que se comunicaba, creo que eso de nuevo es un paso importante hacia la protección, volver a reforzar lo que ha dicho el Colegio Médico, creo que es súper relevante, o sea, aquí hemos ido un paso atrás, o ha ido más bien el gobierno a propósito de las declaraciones, el Colegio Médico ha planteado súper claro, cuarentena nacional. Cierre de ciudades. Cierre de ciudades y cuarentena obligatoria, eso no se ha establecido. Y en segundo lugar, algo que rescato a propósito de la última vocería, que tiene que ver también con una petición del Colegio Médico, que es crear un consejo asesor amplio, experto, científico. Acá nosotros podemos, obviamente nos ilustra esta mañana el doctor, pero la información tiene que estar unificada. Claro. Y esa información tiene que venir en forma transversal. Los voceros del gobierno tienen que estar coordinados. Sí. Entonces creo también que es muy importante que exista entonces la información adecuada a los expertos
expertos y que haya voces que digan lo mismo y que ojalá se considere la voz experta en este momento, que es del Colegio Médico. Fue algo que se le pidió al Ejecutivo en esta reunión que tuvo el Colegio Médico, todos los expresidentes del Colegio Médico, le dijeron, por favor, aparte de las medidas, que cuando se comuniquen sea una sola voz, porque si no, los expertos dicen una cosa, el gobierno dice otra, y ahí empezamos a enredar. Pero es que eso justamente, lo que tú dices, Eduardo, es así. O sea, lo peor que puede pasar acá y lo que estábamos viendo en los últimos días es que habían varios voceros. Y eso, y yo no quiero desconocer la experiencia que tiene cada uno y cómo puede influir, está bien, pero finalmente en una sociedad que está recibiendo mucha información es importante una sola voz. Vimos que estaban los alcaldes por un lado tomando medidas y haciendo una serie de políticas públicas, el gobierno por otro lado. Y también la presidenta del Colegio Médico. Yo creo que aquí hay que dejar los egos de lado y tratar de todos, de alguna manera, tener una sola mirada y una sola voz, porque eso da certeza y seguridad a la gente. Ayer el presidente Piñera, en la entrevista que le hacían, él decía que ellos tenían pensado, obviamente, suspender las clases el día miércoles, porque antes, el día lunes y martes, querían lograr dos cosas. Uno, la vacunación en los colegios que asistieran a la influenza para todos los menores de 10 años. En segundo lugar, lograr generar o capacitar a los alumnos respecto del estudio a distancia. Bueno, la presión de los alcaldes, que empezaron ellos porque tienen la facultad de cerrar colegios públicos, ellos tienen la facultad de hacerlo, lo hicieron inmediatamente el lunes. Bueno, pusieron en jaque a la medida o la estrategia que tenía el gobierno y tuvieron que sumarse. Entonces, eso es lo que no puede pasar, porque está bien, yo no quiero decir que si las clases se hubieran suspendido el lunes o el miércoles, hubiéramos tenido menos casos, no lo sé, pero sí, al menos, los niños que dejaron de ir a clase habrían tenido, primero que nada, su vacunación, obviamente en forma, de manera y no tener, como el caso mío, que tuvimos que ir muy temprano en la mañana a sacar, obviamente, número en el consultorio para ir el día martes, y obviamente al consultorio y no en el colegio. Y en segundo lugar, también haber logrado poder capacitar a los alumnos respecto a cómo iban a ir recibiendo los contenidos de educación. O sea, yo creo también que eso hay que tener mucha generosidad en tener una sola voz. Sí, es importante, pero también saber anticiparse, porque ya el juego viene de la semana pasada, sabíamos más o menos cómo venía la mano, el Colegio Médico ya había alzado la voz, los alcaldes ya venían presionando, y el sábado y domingo se pusieron de acuerdo los alcaldes y ahí quedó en jaque el gobierno. Entonces, saber anticiparse a la jugada.